¿qué tal, multitud? Bienvenidos. Esto es Reencuentro con el Rock. Estamos transmitiendo desde Guatemala, desde Jutiapa para Guatemala y el mundo. Oscar y Pepe los saludan. ¿Qué tal, Pepe? Gusto coincidir con vos en estos micrófonos como un par de aficionados, ¿verdad? Porque no somos músicos ni expertos en música. Eruditos. Sí, pero sí somos apasionados seguidores, sí. Amamos el rock. Sí, bien, también vale la pena mencionar que no somos contemporáneos. Tenemos diferentes épocas, ¿verdad? Yo tuve la dicha de ser un niño todavía cuando el rock and roll estaba emergiendo, y pues he vivido todo este tiempo hasta los 80 especialmente. Y vos que ya sos de los 90s. Sí, pues soy de los 90, soy del 87, entonces prácticamente la música de los 90s para acá es la música que yo he vivido, digamos, pero aún así hay música de los 80s para atrás que con los años pues uno va conociendo. Claro. Entonces van a haber episodios que yo voy a estar en terreno escabroso, digamos, un poco desconocido, y también van a haber episodios donde yo te voy a llevar a un terreno que para vos tal vez va a ser un poco difícil, con algún disco o alguna banda más reciente. Sí, así es, sí. Pero vale la pena mencionar también que de alguna manera el escuchar la música te va refinando el oído y luego tener la capacidad de entrarle a música nueva, ¿verdad? Aunque no sea nueva, pero sí puede ser nueva para tu experiencia, ¿verdad? Música de los años 50, de los años 60, a veces se escucha uno especialmente grupos de jazz de los años 50 y es una cosa increíble, ¿verdad? Maravillosa. Sí, exactamente, no importa de dónde vengamos, cuáles sean nuestras raíces o cuál sea nuestro nivel intelectual o cuál sea nuestra profesión, si jugamos fútbol en la cancha de tierra de nuestra colonia o si jugamos golf en los campos en los campos del Mayan Golf se llama. No importa, la buena música es buena música, así de simple, así ¿verdad? Y cualquier persona puede llegar a apreciar las buenas voces, las buenas guitarras, las buenas armonías. Entonces así es que como empezamos, ¿verdad? Encuentro con el rock. Bien, vamos a arrancar con un disco maravilloso, muy importante en los registros del rock and roll de 1985, este álbum de Dire Straits que se llama Brothers in Arms. A ellos es que teníamos de fondo con su canción más icónica, de Sultan of Swing. Sí, aunque esta canción no está incluida en este álbum, ¿verdad? No, pero sin duda es la canción más referente famosa de ellos, sí. Su cara, digamos, la cara de esta banda por la cual la mayoría de gente la conoce. Sí, y ellos grabaron relativamente pocos álbumes en los años de duración de la banda, pero hicieron una cantidad increíble de giras, se presentaron en vivo como casi ninguna otra banda, y me pongo a pensar yo que indudablemente había variedad en cuanto al repertorio de algunos conciertos, ¿verdad? Pero esta canción no podían saltarla, ¿verdad? No podía faltar, y sobre todo que fue de su primer álbum, entonces siempre estuvo ahí. Me imagino que es la que la gente iba a ver, a corear y a escuchar. Sí, es una banda que estuvo activa 18 años, y al pensar en 18 años y solo 5 álbums, podemos pensar que es una carrera un poco pobre, sí, en cuanto a la cantidad de discos. Regularmente tienen un par de discos en vivo, pero de estudio, digamos, solo tienen 5. Regularmente las bandas trabajan a un ritmo de un álbum por año. Hay algunos que son muy... venden muchos discos, entonces hacen contratos con las disqueras para grabar hasta 2 o 3 álbumes en un año, ¿verdad? Pero regularmente graban 1 al año. Sí, pues. Ellos grabaron 5 en 18 años. Sí. Entonces, a pesar de ser una carrera, digamos, con pocos álbums, es una carrera que si nos sumergimos en estos álbums podemos deleitarnos, ¿verdad? Son 5 álbums que entre ellos podríamos decir que son muy diferentes, pero aún así mantienen su sello, ¿verdad? Por ejemplo, la voz, esas guitarras fantásticas que los caracterizan, ¿verdad? Entonces son unos de las características de esta banda.
sus integrantes, sobre todo el principal, Mark Knopfler, tiene una carrera musical un poco amplia. Ajá. Pero no vamos a ahondar mucho en ella. Vamos a tocar nada más la banda previa. Vamos a dejarles el gusanito a nuestros amigos para que ellos puedan investigar. Sí, si no se nos va a ir el tiempo hablando en la historia de la banda, que la cual vamos a tocar brevemente para ahondarnos o tocar más tiempo, o tomar más tiempo más bien en el álbum que nos trae a este reencuentro. En el 76 se formó The Coffee Racers, que es la banda previa. Estaba formado por Mark Knopfler, que decía que es el líder de la banda, con algunos otros de sus amigos. Ajá. Ellos tocaban en pubs. Era nada más él con otros amigos, nadie de la alineación de Dire Straits. Ellos aprovechaban cualquier oportunidad para presentarse. Exactamente, pero ya hablando de la carrera que él tenía, ahí fue donde empezó a pesar, digamos, en la formación de la banda, porque en una ocasión casualmente el bajista estaba enfermo. Entonces en la casa donde él vivía compartía apartamento con un cuate que era bajista. Ajá. Entonces ya lo conocía, se acababa de mudar ahí, entonces le dijo, mira, ayúdame esta vez. Entonces casualmente fue el bajista que después formó parte de Dire Straits, que es Pete Withers. Después pues él se mudó, la banda digamos que quedó en pausa, pero después con su hermano David y con este otro Pete que ya tenían una relación, ya tenían digamos una banda y empezaron a pensar en formar una banda, o más bien seguir con The Coffee Racers. Ajá. Entonces nada más les faltaba un baterista. Entonces en una de sus bandas previas, no tengo ahorita el nombre de la banda, pero ahí fue que llamaron al baterista que completó la formación de Dire Straits, que empezaron con esa alineación principal, digamos, pero tocando como The Coffee Racers. Dire Straits es como estar en aprietos o en un callejón sin salida. Apuros económicos. Sí, entonces de ahí salió el nombre de la banda, de los apuros que ellos pasaban al principio. Entonces ahí ellos se inspiraron, luego cambiaron el nombre de la banda, pero lograron grabar un demo con 5 canciones. Ajá. Y empezaron la odisea de ir a las disqueras y ver quién les ponía atención. Sí, porque ellos se financiaron en la grabación, ¿verdad? No hubo quien los... Es decir, donde grabaron o la disquera o la empresa donde se grabó el disco era independiente. Ellos tuvieron que pagar el alquiler, el equipo, la impresión del disco, etcétera, ¿verdad? Y salir luego a venderse. Sí, pero imagínate la dificultad que esto tiene, ¿verdad? Entonces les fue mal. Pero en este demo que grabaron ya estaba incluido el baile de los sultanes. El baile de los sultanes. Pero aún así las disqueras le cerraban las puertas. Entonces después de tocar y tocar puertas, había un DJ, Charlie Gillette, que tenía un programa en la BBC Radio de Londres. Wow. Sí, entonces era un DJ conocido y un programa popular. Estación poderosa. Entonces decidieron ir con él, no con la intención de que él les grabara un disco o algo, sino que nada más que los aconsejara qué podían hacer, con quién podían recurrir, si tenían algún cuate. Tampoco era la intención de decirle, mira, traemos esto, prográmalo. Sí, pero da la casualidad que el otro escuchó el álbum y quedó impactado, sobre todo con el baile de los sultanes. Y él empezó a programarla en su turno. Sí, digamos. En su turno. Entonces ahí ellos lograron llamar la atención de Phonogram Records. Dice que el encargado se estaba bañando y estaba escuchando el programa cuando escuchó la canción. Entonces ahí fue que ellos lograron su primer contrato con Polygram. Phonogram. Phonogram. Phonogram Records, con el sello Vertigo Records, que pertenece a Phonogram. Es la etiqueta para la que grababa también Black Sabbath.
En el 78 fue que lanzaron su primer álbum, o sea, relativamente fue rápido, porque en el 77 digamos que ellos cambiaron de nombre a Dire Straits. Ajá. Y en el 78 ya estaban grabando su primer álbum. Entonces fue rápido a partir de ese momento, ¿verdad? Porque atrás hay un montón de fracasos y luchas, ¿verdad? Claro, sí, pues si hablamos 77-78, se dice fácil, pero es un año, ¿verdad? Sí, sobre todo que me imagino que la dificultad que tuvieron con las disqueras radica en el tipo de música que era popular en esos días, que era el punk y la música disco. Eso era lo que llenaba los tablones. La música que ellos tocaban era muy diferente a estos dos géneros. Entonces creo que por ahí viene la dificultad al principio de conseguir alguien que les pusiera atención. Claro, y hubo gente, inclusive, especialmente dentro del ámbito musical, los buscatalentos que trabajaban en ese ámbito, buscaban más que todo gente que tocara música disco o que tocara punk, porque se decía que el rock ya había muerto. Ahora era el punk rock y la música disco la que iba a venir a figurar. Y entonces quisieron relegar al rock, pero sobrevivió, por supuesto, y gracias a estas tremendas bandas, ¿verdad? Sí, hasta la fecha todavía sobrevive, a pesar de la dificultad actual, que podríamos decir que estamos en la misma situación que en esos años, ¿verdad? Pero con otros géneros que están acaparando la industria, que la industria lo que busca al final es el beneficio económico, entonces siempre buscan para dónde van las masas y qué es lo que quiere escuchar la mayoría de la gente, no importándoles al final la calidad de la música, ¿verdad? O de las voces, o mucho menos de las letras, ¿verdad? Así es, sí, lamentablemente, pero así es, ¿verdad? Lo que manda es la plata, pero aún en medio de todo eso emergen estas estupendas bandas, ¿verdad? Sí, entonces en el 78 ellos grabaron su primer álbum, en el 78. Y nos vamos a su quinto álbum, que es el que nos trae aquí, que fue grabado en 1985. Ajá. En este año fue... 85. Sí, una de las... Vamos a empezar a escucharlo de fondo, en orden. La primera canción es So Far Away. Este álbum tiene la particularidad de que fue el primer álbum... Bueno, no el primero. Bueno, sí, fue el primer álbum en vender 1 millón de copias en formato de... Disco compacto, sí, CD. Como platicábamos del precio, ¿verdad? Un disco de vinilo, un long play o una larga duración, como le llamábamos. Aquí en Guatemala en 1985 valía un poco más de 50 quetzales. Pero un disco compacto valía más de 100 quetzales en la mayoría de lugares, ¿verdad? Y especialmente los últimos éxitos. Si comprabas un disco que salió el año pasado, pues ya había bajado un poco de precio. Pero si querías el de Dire Straits, que estaba en los primeros lugares, pues tenías que pagar el precio completo, ¿verdad? Sí. Otra de las curiosidades de este disco, vos mencionabas hace un rato la calidad de las grabaciones, ¿verdad? Ajá. Este disco fue grabado con una máquina de 24 pistas, lo cual para su época era algo muy novedoso, ¿verdad? Era tecnología de punta. Entonces, claro, de ahí es que podemos disfrutar de un álbum con una calidad de sonido sin igual, ¿verdad? Sí, es increíble cómo evolucionó todo esto, porque recordamos, por ejemplo, a Phil Spector a finales de los 50. Él creó un efecto de sonido debido a la falta de estos canales, ¿verdad? Solo se grababa con 2 canales, entonces él creó un efecto de sonido donde grababa 2 o 3 veces a la misma voz, ¿verdad? Entonces ya en la grabación tenía un efecto bien especial. El muro de sonido le llamaba Spector y lo utilizaron muchos artistas en su momento, ¿verdad? A falta de tecnología. Sí, pero en estos momentos ya la tecnología estaba despuntando y con este tipo de grabaciones ya abrió un mundo digital en la industria de la música, lo cual favorecería mucho en el tema de la calidad de las grabaciones, ¿verdad? Uh-huh. Tiene 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, es de los más vendidos. De la década de los 80s es el tercero más vendido. Claro. Y es el número 12 más vendido de la historia de la música, imagínate. Sí, pues es un número envidiable, ¿verdad? Número 12 de la historia.
Es una maravilla, sí, es increíble, es por la calidad de la banda, ¿verdad? No es casualidad y son ventas a nivel mundial, ¿verdad? Y como platicábamos también tras bambalinas, el asunto está en que cuando se publicó este disco, no tengo el dato, pero fue en entre el 83 y el 85 que las disqueras integraron este nuevo formato de disco compacto. Sin embargo, el disco de vinil seguía grabándose, ¿verdad? Y el cassette también. Sí. Entonces, la novedad era que los artistas, su nuevo trabajo siempre lo publicaban en disco compacto, en disco de vinil y en cassette. Entonces, las ventas crecían ostensiblemente. Se diversificaban, ¿verdad? Claro, sí, hasta la fecha hay bandas que sacan sus álbums en CD, en vinilo, en cassette. Y ahora en formatos digitales, descargas digitales y en las plataformas como Spotify, ¿verdad? Sí, se ha diversificado muchísimo, ¿verdad? Sí, entonces en este álbum digamos que empezaba la era tecnológica. Y vamos a repasar las canciones. La primera es la que estamos escuchando, sí. La voy a volver a poner. Fíjate que esta fue el primer sencillo. En el Reino Unido fue publicado como el primer sencillo del disco. Aunque no es la más famosa del disco, ¿verdad? Pero sí fue publicada como el primer single en el Reino Unido. Ahí todavía se publicaban los sencillos de vinil, ¿verdad? De todavía, 45 sí. Revoluciones por minuto. Fue el cuarto top 20 que la banda metió en el Reino Unido. El cuarto top 20 y el tercer top 20 consecutivo en los Estados Unidos. O sea, a estas alturas ya era una banda reconocida a nivel mundial. Sí, fíjate que cuando mencionamos top 20 pareciera que no es muy alto, ¿verdad? Digamos, un top 20 no es lo mismo que un top 10 y no digamos que un número 1, ¿verdad? Pero ya cuando entran en el rango de los primeros 20, estamos hablando de los 20 discos más vendidos en una nación con millones de habitantes, ¿verdad? Entonces sí es muy, muy representativo y es muy lucrativo también para los artistas, para las bandas llegar al top 20. Sí, sin duda. La letra es de amor, un amor a distancia. La dificultad de tener un amor a distancia, ¿verdad? Mark en una ocasión mencionaba que a pesar de que la era tecnológica nos ha sobrepasado, digamos, ha cambiado mucho la tecnología del momento en que fue escrita esta canción al día de hoy. Por ejemplo, si tenías una novia lejos en esos días, solo por una llamada telefónica o a veces ni siquiera eso, ¿verdad? Una carta. Había que ir a Guatel a hacer cola para hacer una llamada. Sí, o una carta. Imagínate cuánto tardaba en llegar una carta escrita y enviada por el correo tradicional. Ahora pues una llamada por WhatsApp, una videollamada. Claro, tenemos sí. Con imagen y todo, ¿verdad? Sí, pero aún así un amor a distancia es triste, difícil. Digamos, difícil, sí. Entonces más o menos por ahí va el tema de esta canción. ¿Cuál es la siguiente pista? La siguiente es la más famosa o la más reconocida de este álbum, Money for Nothing. Money for Nothing. Sí, vamos a empezar a escucharla ahí de fondo. La que habla de MTV. Sí, la que habla de MTV. ¿Eso qué tanto crees que le ayudó a que sonara más, a que fuera más reproducida? Me imagino que fue una gran ayuda, sí. ¿Verdad? Y es por eso, ¿verdad? Porque MTV la agarró casi como un emblema de su programación, porque menciona ahí la cadena televisiva y estaba en sus inicios MTV y era impactante, ¿verdad? Los videos. Era una nueva experiencia ver a nuestros artistas en video. Para mencionarte algo, en los años 60, finales de los 50, los muchachos oían alguna banda sensacional o un intérprete increíble, entonces llamaban a la estación de radio y preguntaban: ¿a qué escuela va este tipo? Porque como iban a diferentes escuelas, negros y blancos, algunos preguntaban directamente: ¿es negro o es blanco? ¿Verdad? Sí, pues. No, y a veces los artistas inclusive terminaban sus carreras y la gente no los conocía. Sin embargo, ahora con los videos y los pósters que lo facilitaron todo, pero los videos sí fue un hit tremendo en el ámbito musical. Sí.
¿Cómo va la letra de esta canción? Fíjate que es, digamos, supuestamente está siendo cantada por un vendedor de un almacén donde venden electrodomésticos. Ajá. Y es una historia particular que nos cuenta Mark Knopfler. Él estaba en Nueva York y entró a un almacén. Entonces, no sé a qué entró, pero la cosa es que estaba ahí. Había un par de hombres acarreando cajas para la bodega del almacén de seguro. Y había una pared, dice, con televisores, toda la pared. Se te viene a la mente esa imagen, claro, ¿verdad? Sí. Así acomodan las televisiones. Y en todas las televisiones estaba MTV. Y estaba ahí un artista de moda. Entonces los hombres estos que estaban acarreando las cajas se detenían enfrente de la televisión y renegaban y decían, ¿cómo es posible estos ganando dinero por nada, teniendo chicas gratis? Entonces a él le pareció muy curioso y él quería escribir exactamente lo que ellos estaban diciendo. No tomó solo la idea, sino que dice que se escondió, sacó dónde anotar y anotó literalmente lo que ellos decían. Entonces después de un rato, ya cuando vio que el hombre estaba prácticamente maltratando a los artistas, ya se enojó y dijo, esto no va a funcionar. Pero aún así, se ofendió. Sí, porque parece que incluso sí, como te digo, esta canción es como que está siendo cantada por este vendedor. Ajá. Entonces dice, mira, esos están tocando unos tambores como que fueran hawaianos, eso no funciona. Y se sigue quejando, ¿verdad? Incluso en el video musical aparecen, es un video musical hecho a computadora totalmente. Más adelante te menciono unas peculiaridades, pero ahí salen estos vendedores. Ellos cargando cajas, sudando, sí, la gota amarga y mientras los otros sí, es algo divirtiéndose. Que incluso a la fecha de hoy podemos pensar, ¿verdad? Ajá. Que los artistas se llenan las bolsas con millones de dólares, con algo que para nosotros puede ser que sea incluso basura, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible que tengan tanta fama y tanto dinero? Y uno que pasa rompiéndose la espalda todo el día no logre ni siquiera una porción de lo que ellos tienen, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es otro el ámbito, ¿verdad? Es una manera diferente de ganarse la vida y pues así funciona, ¿verdad? Estábamos viendo que estos muchachos después de una gira descansaban hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces, pero luego se sientan unos minutos a la máquina de escribir, a la computadora, o agarran el lápiz y el papel y escriben una genialidad, ¿verdad? En pocos minutos. Sí, o incluso que vale millones de dólares. Sin sentarse, ¿verdad? En este caso él andaba en un almacén y ahí fue que nació este tremendo hit. Esa inspiración. Sí, entonces, hablando de la fama que obtuvo esa canción, lo que mencionábamos, I Want My MTV, que es como arranca la canción, era la frase que esta cadena de televisión utilizaba como su eslogan. Entonces ahí al principio, o más bien esta frase, quien la canta es Sting. Sting es el que vocaliza al principio. Sí. Entonces da la casualidad que esta banda Dire Straits estaba grabando en Montserrat, que es parte de las Islas Británicas. Entonces estaban grabando ahí el álbum y casualmente Sting dice que iba a esa isla a practicar windsurf. Entonces se dio una pasadita por el estudio y lo fue a ver cómo estaban ensayando esta canción. Y se sorprendió porque de seguro le gustó y dice que solo les dijo, lo lograron, bastardos. Entonces el líder de la banda le dijo, si te parece tan buena, ¿por qué no le agregas algo? Si sos tan gallito, tan bueno. Entonces por eso en la canción, en los créditos, aparece Mark Knopfler y Sting también, porque Sting fue quien escribió I Want My MTV. Lo agregaron al principio y en parte del coro, y también las voces. Él se prestó para grabar esta parte. Fue el primer video musical en usar personajes humanos 100% generados a computadora.
Sí, si lo miras es una animación bien primitiva. Se mueven como en cámara lenta, son todos cuadrados, pero para esos días fue una genialidad, era algo totalmente novedoso. Se me viene a la mente mis niños. Yo les enseño los videojuegos que yo jugaba en los 90s y me dicen, puchica, qué chafas se mira, qué animaciones tan burdas y primitivas, pero y si las miro pues coincido porque los comparás con las películas, series y las animaciones de hoy en día, pero en su momento claro, era una cosa extraordinaria. Sí, por ejemplo los juegos de fútbol los miraba y decía cómo se miran estos de realistas y los miras ahora y nada que ver. Sí, generaban el mismo sentimiento que generan ahora en los patojos estos superjuegos que hay ahora. Entonces este video tuvo esa particularidad y ganó un premio que no es para nada sorpresivo porque fue el premio de mejor video del año de MTV en el 86. Entonces se autopremiaron. Sí, se autopremiaron porque obviamente fue un buen video, muy novedoso. Seguramente lo hubiera ganado, pero sí, ahí tiene su pequeño cuello mencionando a la cadena MTV, ¿verdad? Y vamos a la tercera que también fue muy sonada, Walk of Life. Fíjate que en la música cajún utilizan el acordeón, entre tantos instrumentos utilizan el acordeón como uno de los principales, digamos. Entonces la banda menciona que si cambiamos el teclado por el acordeón, sería una canción de esa música, sí. O sea, eso inspiraron en este tipo de música, solo que en vez de usar acordeón usaron los teclados, que son uno de sus toques principales. De los fuertes de la banda, sí. Esa pegó aquí en Guatemala, ¿vos la recordás? Sí, sonó muy bien. Es una canción conocidísima, ¿verdad? Sí, escuchabas estaciones de radio de música rock, todas la programaron con éxito. Sí, fue un hit en el Reino Unido. Llegó al número 2, la posición más alta que logró la banda. Es inspirada o es un tributo, digamos, para los músicos callejeros de Londres. A Mark le tocó mucho una foto de un niño, que está, un músico callejero, que está tocando pero de espaldas, está topado con su cara a la pared, tratando de lograr un efecto rebote, digamos, para sonar más fuerte. Entonces se recordó de su infancia, que él tocaba la guitarra más o menos, dice que ponía la guitarra apoyada en una silla y acercaba el oído buscando de qué manera fuera más ruidosa. Entonces esta foto le llegó, le recordó su infancia. Y eso es, ¿verdad? Un tributo a la música callejera. Calidad, muy bien, magnífico. Gracias, Oscar. Excelente, amigos, la presentación de este día. Hemos expuesto ante todos ustedes esta obra maestra de la música rock a cargo de esta extraordinaria banda de origen británico. Un disco de 1985, ¿verdad, Oscar? Sí, 85. Una época en el mundo, estaba muy cerca ya la caída del muro de Berlín, pero la música, maravillosa, estupenda. Ojalá ustedes puedan encontrar el tiempo para escuchar despacio esta obra de arte que se llama Brothers in Arms, y nos juntamos muy pronto de nuevo. Sí, Pepe, estamos siempre entusiasmados y esperando ansiosos el próximo episodio. Y amigos, siempre esperamos estén pendientes de nuestras publicaciones. Esperamos muy pronto volver a juntarnos y reencontrarnos con otra obra maestra de la historia del rock. Pásenla bien.